Bueno, hola, buenas tardes. Me llamo Óscar Alcaraz y bueno, la idea de esta ponencia era para motivar profesionalmente pues, alumnos de secundaria del municipio de Mazarrón. Y el tema de mi ponencia es el medio ambiente como modo de vida. Y quiero explicaros un poco pues, que a través de una actividad profesional pues, se puede proteger el medio ambiente y se puede trabajar en temas relacionados con la naturaleza y el cuidado de la fauna y flora. Yo estudié la licenciatura en Ciencias Ambientales y, por tanto, profesionalmente me dedico a trabajar en el entorno del medio ambiente. Y bueno, vamos a ir viendo un poco cuál es mi forma de trabajar. Me dedico principalmente a aplicar la normativa ambiental para que se produzca una protección legal del medio ambiente, evitando residuos, evitando emisiones a la atmósfera, contaminación y evitando que las industrias y algunas empresas pues, puedan contaminar sin ningún tipo de restricción. Siempre aplicando los textos jurídicos y administrativos. ¿Cuál es mi forma de trabajar? Pues fundamentalmente trabajo desde casa, porque he elegido esa forma de trabajo, a través de, lógicamente, teléfono, redes sociales, correos electrónicos, informática, documentos. Utilizo muchísimo las redes sociales porque desde mi domicilio particular, desde mi empresa particular como autónomo, pues desde ahí intento trabajar lo máximo posible en cuanto a relacionarme con empresas y es posible hacerlo sin necesidad de un desplazamiento hacia el lugar de trabajo. Bueno, una de las cosas, iré poco a poco explicando un poco las cosas a las que me dedico, pues si a algún alumno, a alguna persona le interesa en el futuro dedicarse a esto. Y bueno, pues una de las cosas a las que me dedico es a realizar inventarios de fauna y flora, sobre todo en entornos naturales, donde pueda haber algún tipo de fauna protegida en el que haya que inventariar, o en este caso, como aparece aquí en la imagen, una zona con vegetación en la que puedes delimitar las zonas para identificar qué especies vegetales son las que hay en esa zona y luego inventariarlas e identificarlas por categoría o por familias. Este tipo de trabajos pueden servir para, por ejemplo, en este caso, colocar una instalación de planta solar. Y en este caso, por ejemplo, como podéis ver aquí en la imagen, pues se ve cómo he realizado un itinerario a lo largo de la parcela y esas paradas, esos números, son los puntos donde yo paro y observo la fauna colindante de la parcela, ¿no? Entonces, al final es un trabajo en el que estás en contacto con la naturaleza, en el que identificas plantas y en el que identificas pues, animales, ¿no? Para diferentes estudios. Otra de las cosas a las que me dedico, por ejemplo, es a autorizar vertidos de aguas residuales. Todas las industrias que tengan ese tipo de vertidos, que tienen que deshacerse de esas aguas residuales, pues tienen que obtener un permiso, una autorización de la administración. Entonces, el ambientólogo o el licenciado en ciencias ambientales pues se dedica a controlar esos vertidos y que tenga unos parámetros adecuados a la normativa y, por tanto, no contaminen el medio ambiente. También, dentro de las industrias, mejoro los procesos industriales, ¿no? Unos procesos para que sean menos contaminantes y que produzcan menos problemas luego en el medio donde son recibidos esos desechos, esos residuos o esas emisiones a la atmósfera. En este caso, por ejemplo, es una industria del curtido, el curtido de pieles, que por ejemplo vale para los zapatos o para una chaqueta, pues es una empresa muy contaminante donde es muy importante controlar los productos químicos que se utilizan para evitar que esa contaminación pues, llegue a los ríos o llegue a los mares o llegue a los suelos, ¿no? Por ejemplo, otro trabajo a lo que me dedico es a realizar estudios de impacto ambiental. Esto es una autovía que se realizó hace algunos años
Evidentemente es una actividad que genera un fuerte impacto visual, donde se destruye la vegetación, se hace movimiento de tierra y, por tanto, el ambientólogo o la persona que se dedica a trabajar en el medio ambiente, pues debe analizar y debe inventariar el medio ambiente antes de esa actuación y, por lo tanto, poder estimar qué impacto ambiental, qué impacto sobre la naturaleza va a tener esa actividad, en este caso una carretera sobre esa zona montañosa. Un trabajo también muy interesante es el seguimiento de la fauna. En este caso son imágenes reales de un trabajo mío que hice precisamente en Mazarrón, cerca de Mazarrón también por el tema de la tortuga mora, porque es una especie protegida, y la construcción de una autopista pues podía generar afecciones a esa especie en concreto, ¿no? Entonces aquí, pues antes de la construcción de la autopista, pues hacíamos una serie de análisis a la especie, a cada uno de los ejemplares, para hacerle un seguimiento y ver qué afección tenía esa infraestructura, en este caso la autopista, sobre la especie de tortuga. Uno de los trabajos de los que hacíamos pues era hacer batidas antes de la llegada de la maquinaria para eliminar todas las ejemplares de tortuga mora que aparecieran dentro de la zona de adaptación y llevarlos a un sitio donde estuvieran más seguras y se hiciera un seguimiento correcto de esa especie protegida, ¿no? Como veis, casi todo el trabajo se realiza en un entorno natural, en el campo, en la naturaleza. Y bueno, otra de las cosas a las que me dedico es a realizar estudios de impacto del ruido. En este caso, pues es comprobar el ruido ambiental que existe en una zona previo a la construcción de una industria. Entonces, comprobar si la industria, cuando se instale en ese lugar, pues va a tener algún tipo de incremento del ruido por la actividad humana. Otro trabajo, por ejemplo, muy interesante es el diseño de jardines. Cuando estudias el medio ambiente, estudias la vegetación, estudias la flora y tienes un gran conocimiento de las especies y de su comportamiento. Por tanto, una opción es realizar diseños de jardines, de viviendas unifamiliares, donde colocas vegetación casi siempre autóctona para que se adapte a las necesidades humanas, ¿no? Y en este caso, pues son varias viviendas unifamiliares donde diseñas un jardín acorde pues, a las necesidades del cliente. Hacemos diseños sobre plano de ese jardín y elegimos las mejores especies para que se adapten a las condiciones de la parcela y de la vivienda. También trabajamos sobre todo en temas de ordenación urbana, en este caso una ordenación urbana del río Segura a su paso por el municipio de Beniel, donde tuvimos que reconstruir la ciudad para adaptarla al paso de ese río por la ciudad, ¿no? En el que intervienen pues, muchísimos factores, ¿no? El tema del paisaje, de la calidad del agua del río, de la vegetación, de los espacios, donde, por supuesto, el ambientólogo o la persona que se dedica al medio ambiente tiene mucho que decir en ese tipo de actuaciones en la ciudad. Los estudios de paisaje son muy habituales en mi forma de trabajar. Estudio las diferentes cuencas visuales de una actuación para ver si van a producir daño o una mala visión, ¿no? de ese paisaje o si lo va a alterar de alguna manera. Y, bueno, pues propongo una serie de medidas correctoras que se pudieran aplicar a esa actuación, ¿no? Por ejemplo, si vas a construir una nave en un entorno rural, pues a lo mejor tienes que colocar vegetación alrededor para que esa actuación pues, no genere tanto impacto paisajístico al entorno. También la gestión en espacios naturales, en parques naturales, donde el ambientólogo tiene mucho que decir, pues si te gusta
las aves que habitan en ese espacio natural, pues puedes hacer un estudio para ver su población, para ver cómo evoluciona a lo largo del tiempo y para comprobar si esa protección que tiene ese espacio natural, pues está siendo adecuada y la fauna y vegetación existente en ese parque natural pues evoluciona de una manera favorable o es necesario realizar controles y protecciones más estrictos, ¿no? También hay, bueno, aspectos un poco más feos, ¿no? Dentro de la industria, que son la gestión de los residuos, pero bueno, al final es también medio ambiente, ¿no? Si tienes que realizar, en este caso, una actividad en la que tienes que reciclar embarcaciones, por ejemplo, que ya están en desuso, o vehículos fuera de uso, pues tienes que llevarlos a un desguace y descomponer esas embarcaciones y esos vehículos, los tienes que decomponer en varias piezas para obtener diferentes materiales. Tienes que descontaminarlo para producir pues, baterías, maderas, neumáticos. En definitiva, tienes que reciclar, ¿no? Y eso, pues, al final es una actividad relacionada con mi trabajo y con el medio ambiente. La formación, por supuesto, también, si tú estás bien formado y tienes una experiencia consolidada en algunos temas, pues eres capaz de hacer una formación y de exponer esos conocimientos en cualquier tipo de ámbito o de foro para poder explicar a otros profesionales o a otros clientes cuál ha sido tu experiencia y que puedan mejorar en diferentes aspectos del medio ambiente. Por ejemplo, hay otra cosa que podemos trabajar los ambientólogos o cualquier persona que sea capaz de tener una visión del medio ambiente muy amplia, pues es organizar, como en este caso, eventos deportivos sostenibles, ¿no? Un evento deportivo en un entorno como es en este caso el río Segura, pues puedes organizarlo, ¿por qué no? ¿No? Una actividad que no es contaminante, una actividad que es sana y una actividad que puede hacer que la visión de un río al paso en una ciudad pues pueda ser un atractivo para mejorar ese río, ¿no? Por ejemplo. Entonces, para haceros un poco una idea y que el que esté todavía con dudas para ver qué trabajo va a elegir en el futuro o a qué se va a dedicar, ¿no? O qué va a ser, pues yo voy a dar un poco una pincelada de cuál fue mi experiencia desde bien pequeño, ¿no? Entonces, yo, al principio, pues quería dedicarme a trabajos profesionales independientes. Yo quería trabajar independiente, no quería trabajar no sé, de médico en un hospital, pero sí que quería pues, ser arquitecto, ser ingeniero o ser biólogo. Desde bien pequeño ya tenía claro qué tipo de trabajo quería realizar en el futuro. Entonces, desde siempre, pues quise hacer trabajo que me ofrecieran retos, ¿no? Que no fueran lineales y que en cada trabajo fuera diferente, que cada trabajo fuera un reto en el que tuviera que pensar, en el que tuviera que diseñar, y que no fuera monótono, que no fuera siempre lo mismo, que fuera un trabajo muy variado, y por supuesto, como me gustaba el medio ambiente y los animales y la naturaleza, pues quería un trabajo en el que me permitiera proteger, ¿no? O mejorar el medio en el que nos rodeaba, ¿no? Entonces, desde el principio tenía claro que me gustaban las ciencias, no era una persona de letra y que me gustaban las carreras técnicas, ¿no? Entonces, si eso lo tienes claro, pues ya tienes un camino muy abierto para saber a qué te vas a dedicar cuando seas mayor, ¿no? Cuando acabes el bachillerato o la educación secundaria. Y tenía muy claro que tenía que tener una buena formación, bien sea universitaria o bien sea formación profesional, pero tenía que adquirir muchos conocimientos. Si realmente me gustaba un tema, tenía que saber mucho de ese tema. Una vez que conseguí trabajar y terminar mis estudios, lo que me sirvió muchísimo es tener mucho interés en seguir aprendiendo, no estancarme y una vez que terminas tus estudios, trabajar y
y nada más, y hacer todos los días lo mismo, sino seguir teniendo interés en seguir aprendiendo cosas. Por supuesto, en los temas de ciencias y tecnología es mucho más interesante esto porque el mundo va evolucionando y hay muchos conocimientos que se van mejorando con el tiempo. Y que fuera un trabajo atractivo, ¿no? Un trabajo motivador. Y para mí este tipo de trabajo en el que salgo a la naturaleza, en el que me gustan los animales, me gustan las plantas, pues para mí es un trabajo muy atractivo. Por tanto, nunca me canso de dedicar mis horas al trabajo. Lógicamente, ahora me dedico a trabajar por mi cuenta, como si fuera un empresario. Entonces, ¿cómo surgió lo de emprender? Bueno, pues una vez terminados los estudios, sí que trabajé como consultor ambiental en una consultoría durante 4 años. Aprendí muchísimo durante esos 4 años en esa oficina, en esa empresa. Hice trabajos muy variados, desde industrias muy contaminantes hasta espacios naturales con lagos y vegetación y mucha fauna. Y tuve relación con muchas empresas diferentes, ¿no? Y con mucha cantidad de técnicos y de empresarios. Entonces, eso te da una visión muy amplia del entramado empresarial, ¿no? Entonces, cuando tienes una buena relación con esa empresa, en esa empresa eres capaz de seguir aprendiendo, de tener tus tardes libres, ¿no? En el que tienes flexibilidad y algunos días de la semana podías emplear el teletrabajo, como era mi caso, pues al final la decisión que tomé fue dedicarme por mi cuenta a emprender, ¿no? y a hacer lo que me gusta por mi cuenta y con un riesgo que tienes que correr, pero siempre con esas premisas que os he explicado, ¿no? Que os acabo de exponer. ¿Qué cualidades tienes que tener para emprender, ¿no? Para hacer tu propio negocio o para dedicarte a lo que te gusta? Pues lo primero es asumir riesgos. Evidentemente, si vas a emprender y vas a dedicarte a una cosa que te gusta y algo nuevo es para ti, pues tienes que asumir una serie de riesgos que pueden ser asumibles dentro de un entorno en el que tú te encuentres cómodo, ¿no? Tienes que ser una persona responsable, tienes que ser ordenado, tienes que saber ser tu propio jefe, tienes que ser dueño de tu propio tiempo y saber organizarte los horarios dentro de tus horas de trabajo. Por supuesto, trabajar en lo que te gusta y si es una pasión, pues mucho mejor. Eso te va a ayudar. Tienes que tener confianza siempre en ti mismo, no pensar que tú no eres capaz o que tú no vales para eso. No, si tienes confianza, vas a tirar hacia adelante. Tienes que ser buena persona, porque eso al final te va a ayudar en lo largo de tu vida. Si eres un mal vendedor o eres una persona que intenta engañar, al final se va a volver contra ti. Entonces es importante tener esa entereza en la vida y por supuesto ser sociable con todo el mundo y tener muy buenos contactos. Entonces eso te va a ayudar a abrir muchísimo el campo para un futuro trabajo al que tú quieras dedicarte. Y bueno, una cosa también que os quería también exponer, que creo que ha sido también importante en mi vida y en mi trabajo profesional, ha sido dedicarme también a el deporte, ¿no? El deporte te ayuda a superarte cada día. Si encima competías, como en el caso de que hacía yo, pues sabes lo que son las derrotas, lo que tienes que luchar para conseguir algún tipo de triunfo, y eso, si lo puedes, te va a ayudar mucho en tu futuro, en la vida en general. Otra cosa importante, muy importante también, es viajar, conocer otras culturas, conocer otros mundos, conocer otras personas, otros lugares, ¿no? Eso hace que tu mente se abra y que cuando luego llegas a tu lugar de residencia, a tu lugar de trabajo, pues tienes una visión que otra persona pues a lo mejor no tiene, ¿no? Y eso te da una ventaja. Entonces, si puedes, viaja todo lo posible, conoce el mundo y diversifica tu mente. Y bueno, son 2 empresas las que yo he generado, que ha sido una ingeniería para hacer proyectos y un laboratorio para experiencias de turismo sostenible, ¿no? Con sus páginas web y sus trabajos independientes, ¿no? Esto es una página web en el que, bueno, explico un poco cuáles son mis trabajos. También utilizo pues
marketing, ¿no? Con tarjetas de presentación, las firmas en los correos electrónicos. Tienes que dedicar un poco de tiempo a tu imagen, ¿no? Este es, por ejemplo, la página web en la que yo me vendo, digamos, ¿no? Y para ver las cosas las que hago, pues tienes que ser un poco cuidadoso, que sea una página bonita, atractiva. También las redes sociales, como puede ser Facebook o puede ser LinkedIn, en el que te expones tu currículum, dices las cosas que has hecho, las cosas que eres capaz de hacer. Tienes que intentar diversificar mucho tu exposición y tu promoción. Una recomendación que yo os haría, ¿no? A todo el que quiera dedicarse al medio ambiente o a lo que sea, ¿no? que quiera dedicarse en el futuro, es por supuesto un idioma. Yo he cometido algunos errores y entonces quiero explicaros cómo lo haría yo ahora si estuviera en vuestra situación, en una educación secundaria o en un bachillerato. El idioma es súper importante. Tener un segundo idioma te va a abrir muchísimo el campo de trabajo. Dedicarle también un poco de tiempo a la informática, bien sea de letras o bien sea de ciencia. Tienes que saber manejar un procesador de texto, tienes que saber escribir rápido porque eso te va a ayudar muchísimo en tu trabajo, utilizar hojas de cálculo, en definitiva, tener una condición básica de informática, porque en el futuro y cada vez más va a ser muy importante el que tú manejes este tipo de herramientas. Y sin más, bueno, deciros que los mejores negocios, las mejores empresas están guiadas por la pasión, ¿no? El que tiene éxito y la persona que tiene muchísimo éxito en el trabajo es realmente porque le apasiona ese trabajo, no porque quiera conseguir dinero, ¿no? Y si tienes un propósito claro en la vida y sabes lo que vas a hacer, pues todo será mucho más fácil y el camino estará mucho más despejado. Y bueno, y para terminar, una frase de Theodore Roosevelt que dice que lo mejor que ofrece la vida es la oportunidad de trabajar duro, pero en algo que realmente merezca la pena, en algo que realmente te apasione. Y bueno, esta ha sido mi presentación. Espero que os haya motivado para dedicaros a lo que realmente os guste. Y bueno, aquí estoy para lo que necesitéis y ha sido un placer. Un saludo a todos.